Además de definir elementos, el lenguaje XML tiene también la capacidad de definir cómo funcionarán los atributos en el futuro archivo XML al que validará. Y de hecho, tiene una sintaxis que le permite especificar de manera bastante precisa cómo funcionan dichos atributos. La etiqueta que permite especificar esa sintaxis es attList. A continuación se indicará el elemento al que pertenece el atributo que estamos definiendo, del cual se indica el nombre seguido del nombre del elemento. Y después se indican al menos dos apartados más. El tipo de atributo que es, el tipo especifica cuál es el tipo de datos, si es texto o bien es otro tipo de información, y la presencia, que tiene relación con la obligatoriedad de rellenar o no el atributo. Veamos un ejemplo de declaración de atributos. Tenemos a la izquierda un documento en lenguaje de TD que nos sirve para validar el documento de la derecha. Suponemos que a la izquierda es personas de TD y que se encuentra en el mismo directorio que el archivo de la derecha, que es personas XML. Ahora mismo el documento es válido puesto que cumple las reglas de TD que están a la izquierda. Sin embargo, vamos a definir un atributo, para lo cual disponemos de una nueva etiqueta que se llama attList. Lo que tenemos que decir a continuación es en qué elemento estará el atributo que estamos definiendo. En este caso se encontrará en el elemento persona. El nombre que daremos al atributo será nacionalidad. Y ahora tenemos que indicar cuál es el tipo de atributo que estamos declarando. Elegiremos el texto CData, lo cual significa que el atributo nacionalidad admitirá texto de cualquier tipo. Y por último indicaremos la presencia, en este caso requires, lo cual significa que este atributo es de obligado rellenado. Si nos fijamos en el lado derecho, el software en el que estamos trabajando nos indica ya que algo pasa con el elemento persona, y lo que nos quiere decir es que falta un atributo por definir. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Cuando vamos a por él, este software ya se ha dado cuenta de que han cambiado las condiciones de validación y que ahora tenemos un atributo requerido llamado nacionalidad. Le rellenamos, indicamos que en el caso de Rafael Nadal la nacionalidad es española y en el caso de Roger Federer es suiza. Y ya tenemos otra vez un documento válido. Para clarificar cómo funciona de manera mucho más específica la etiqueta attList, vamos a empezar hablando de los tipos de presencia, lo que sería el último apartado a la hora de indicar la etiqueta attList. Como hemos comentado anteriormente, el tipo de presencia hace referencia a la obligatoriedad o no de rellenar el atributo, y en ese sentido, el texto almohadilla require, donde la almohadilla también tiene que aparecer, indicaría que ese atributo es obligatorio, es decir, tiene que aparecer en el elemento y además es necesario rellenarle de valor. El contrario es implies. En este caso se indica que el atributo es opcional, es decir, podemos rellenarle o no. Hay otra posibilidad, que es indicar, entre comillas, un valor por defecto. En ese caso, podemos indicar un valor que será el que tome el atributo en el caso de que decidiéramos no rellenarlo. Es decir, rellenarle o no es opcional y si no lo hacemos, entonces se tomará el valor por defecto que indiquemos. Además, tenemos otra posibilidad que es la palabra fixed, a la cual se le acompaña de un valor que también aparece entrecomillado. En este caso se trata de un valor fijo, es decir, no se puede cambiar dicho valor. Sí podremos indicar que el atributo no se utilice de manera obligatoria, pero en el caso de que aparezca de forma obligatoria tiene que tomar ese valor. Vamos a utilizar el código anterior para explicar los diferentes tipos de presencia. Como vimos, utilizamos un atributo llamado nacionalidad dentro del elemento persona, que era de tipo texto, ahí tenemos la palabra CData, y que además tenía como presencia la palabra require, lo cual significa que es obligatorio rellenarle. Es decir, si no indicamos ningún atributo, en el caso de Roger Federer, aparecerá un error. El elemento persona en este caso se refiere a Roger Federer, nos indicará que es necesario escribir el atributo. En este software, las validaciones se ven al instante. En otros casos tendríamos que ejecutar el software de validación para comprobar si las reglas se cumplen. Pero está claro que lo que está ocurriendo es que la palabra requires no nos permite no rellenar la nacionalidad. Es algo que no ocurriría si escribimos implies. La presencia de tipo implies indica que el relleno del atributo es opcional, con lo cual sí que podemos rellenarle cuando queramos, pero
podemos dejarle vacío si no tenemos intención de indicar nacionalidad alguna. La cuestión es que si no indicamos la nacionalidad, en este caso, por ejemplo, no sabríamos cuál es la nacionalidad de la persona llamada Roger Federer. Sin embargo, hay una posibilidad que es muy interesante, que es indicar un valor por defecto, lo cual significará que podemos naturalmente rellenar la nacionalidad, pero si no lo hacemos, se dará por hecho que la nacionalidad es, en este caso, Suiza. Mucho más agresivo es el último tipo de presencia, que es fixed. Este tipo de presencia indica que la única nacionalidad válida, el único valor válido, mejor dicho, para la nacionalidad, será en este caso Suiza. Como vemos, está fallando ya la palabra española en el caso de la nacionalidad de Rafael Nadal, con lo cual no podríamos indicar esta nacionalidad. Sí podríamos no rellenarla y no daría error. Pero en el caso que indiquemos la nacionalidad, solo tendremos una posible opción, que es indicar Suiza. Evidentemente esto no tiene sentido en este ejemplo, pero sí hay casos en los cuales nos interesa utilizar atributos simplemente para indicar una condición concreta que no puede variar. Es raro, pero el lenguaje DTD lo permite. Aunque el lenguaje DTD no dispone de tipos de datos tan específicos como otros lenguajes, como podría ser el caso de XML esquema, sí que hay varios tipos de datos que deberíamos utilizar con habilidad con la finalidad de restringir al máximo lo que un atributo puede contener y de esa forma hacer documentos muy válidos. Por ejemplo, el primer tipo de datos, que es el que más se utiliza, es CData. Lo que indica esta palabra es que el atributo puede contener cualquier texto, sin ninguna restricción. Incluso están disponibles los caracteres que no se permiten poner en el cuerpo de un documento XML, como es el caso del símbolo del menor, el mayor, la admiración, etc. Otro tipo de datos, aún más interesante, es el que se hace con la palabra ID. ID significa identificador y contiene un valor que no se puede repetir en todo el documento, con lo cual sirve para identificar de forma única e inequívoca a un elemento del archivo XML. Los identificadores tienen que cumplir las reglas de los nombres de XML. Por ejemplo, tienen que empezar por letra y además no se permiten los espacios en blanco. IDREF está muy relacionado con el anterior. Se trata de un atributo cuyo valor tiene que ser obligatoriamente una referencia a otro identificador. Es decir, lo que contienen es el nombre de un identificador que tiene que obligatoriamente aparecer en ese documento. IDREF es semejante al anterior, solo que en este caso no permite solo un identificador, sino que permite escribir varios. NMToken permite indicar texto restringido. Lo malo de CData es que el texto es demasiado genérico. Con NMToken permitimos escribir texto, pero ese texto cumple las mismas normas que cumplen los nombres de los elementos y las etiquetas de XML. Es decir, una vez más, tiene que empezar por letras, a las cuales le siguen números, el guión bajo, el guión normal, el punto y desde luego pocos caracteres más. NMTokens lo que permite es escribir varias palabras del texto restringido. Es decir, se trata de un tipo NMToken, pero en el que pueden aparecer no solamente una palabra, sino varios. Es decir, sí se permite el espacio en blanco, pero porque se entiende que lo que hay son varios valores en el atributo. Hemos modificado el ejemplo anterior para que ahora tengan cabida más elementos y más atributos. Ahora las personas se componen de jugadores y también de entrenadores. Hemos puesto 2 entrenadores y una entrenadora, en este caso Martina Navratilova. La cuestión es que con este nuevo ejemplo esperamos poder aclarar cómo funcionan los tipos de datos de los atributos. Por ahora, el único atributo que tenemos tanto para los elementos de tipo jugador como los de tipo entrenador es la nacionalidad. Y en ambos casos se trata de un texto de tipo CData que además es obligatorio, pero ciñéndonos al hecho de que el tipo es CData, vamos a ver qué es exactamente un tipo CData. Como vemos, por ejemplo, el primer entrenador, Ivan Ljubicic, es de nacionalidad croata. Pero lo que ocurre con CData es que nada nos impide poder poner símbolos extraños en el texto del atributo, con lo cual lo podríamos rellenar de esos valores y el documento seguiría siendo válido. Por ello, a veces se restringe mucho más las capacidades que tiene un atributo. Por ejemplo, podríamos haber indicado, en lugar de CData, NMToken. En este caso también se trata de un texto, pero es un texto mucho más restringido.
lo que estamos diciendo es que ese texto tiene que cumplir las reglas que cumplen en XML los atributos y los nombres también de elementos. Es decir, tienen que empezar por una letra, no pueden tener símbolos más allá de letras, el punto, el guión bajo, y tampoco pueden tener espacios en blanco. Con lo cual, por ejemplo, si ahora hiciéramos esto, que Martina Navratilova fuera norteamericana, pero después indicamos una serie de símbolos extraños, como vemos, ahora sí que falla la validación y nos indica que eso no es válido. Como tampoco sería válido, por ejemplo, decir la realidad, y es que Martina Navratilova tiene nacionalidad norteamericana, pero también checa. Eso tampoco sería válido, como vemos también está fallando, puesto que no podemos indicar dos palabras en un atributo de tipo NMToken. Pero tenemos el tipo NMTokens. Al hacerlo ahora sí que nos da por válido las dos palabras, norteamericana y checa. Como vemos, esta forma de trabajar es mucho más restrictiva y podemos hacer que los atributos funcionen de forma muchísimo más ajustada a la realidad. Disponemos de más atributos. Por ello, vamos a utilizar el siguiente. Vamos a añadir otra etiqueta attList al elemento jugador, al cual le vamos a indicar ID. Como nombre quiero decir ID y como tipo ID en mayúsculas. Y vamos a indicar que en este caso es un atributo de tipo implies. Lo mismo vamos a hacer con los entrenadores, con lo cual podemos indicar a partir de ahora un nuevo atributo tanto para el jugador como para el entrenador que se llama ID. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con Iván Lubitsch y vamos a indicar como ID que este es el número 1. Algo que nos fallaría y lo marca inmediatamente porque un atributo de tipo ID no puede ser simplemente un número. Tiene que cumplir las mismas reglas que los NMToken, es decir, al menos tiene que empezar por letra, con lo cual indicaremos E1. En el caso, por ejemplo, de Carlos Moyà, vamos a indicar el identificador E2. Como vemos, si pusiéramos el mismo identificador, fallaría también la validación. Pero en el momento que los identificadores son distintos, la validación es correcta. Esa es la capacidad que tiene un atributo de tipo ID. El contenido tiene que ser diferente en todo el documento. Aún disponemos de otro atributo. Por ejemplo, anteriormente al jugador indiqué un atributo que se llama ID, pero pensándolo mejor, lo que voy a hacer es llamarle ID de entrenador. Y lo que quiero es indicar a través de esto quién es el entrenador del jugador, para lo cual disponemos de un tipo muy interesante que es IDREF, lo cual nos permitiría indicar, por ejemplo, que el entrenador de Rafael Nadal es, le hacemos ID entrenador, y a continuación indicamos el número de Carlos Moyà. Como vemos, si indicáramos una referencia que no existe, por ejemplo E5, el documento no sería válido, solamente vale si el identificador existe, lo cual también nos permite trabajar de manera muy certera con los atributos. Podría ser, por ejemplo, no es el caso, pero es verdad que podría ocurrir, que Rafael Nadal tuviera como entrenadores a Carlos Moyà y a Martina Navratilova. Si indicamos, por ejemplo, el identificador de Martina Navratilova, que le vamos a dar como identificador el texto E3, la forma de hacerlo sería E2, E3, sin embargo, falla. La razón es que el tipo IDREF solo admite una referencia a un identificador, pero si le añadimos una S, se convierte en el tipo IDREFs, y ahora sí que podríamos indicar ambas referencias.